Ahí en la Si agenda no, de presentación. sí, tuve que dejar de, de Ahí compartir. sí, ¿La ven? Esa sí. es la agenda de presentación que ya les comenté anteriormente. Me tienen que ir avisando porque yo no tengo idea de lo que está apareciendo al otro lado, por favor. Ya, ahora avancé, ¿sí? Estoy en la, bueno, en la número 3. Objetivo. Es un objetivo, justamente. Como les decía, como introducción, incluso algunos proyectos, volviendo a la anterior, respecto a esto que está aquí, que estoy haciéndolo como introducción a lo que viene, incluso en algunos proyectos no se tiene claridad respecto incluso a la fecha término del proyecto. O sea, es tanto así el nivel de incertidumbre que a veces no se tiene claridad del proyecto en cuanto a fecha. A veces no se tiene claridad respecto al alcance, hasta dónde vamos a abordar. Y si se dan cuenta, lo que estoy tratando de señalar es que cada proyecto, cuando piensen en proyectos, siempre piensen en la triple restricción, lo que es tiempo, alcance y lo que tiene que ver con costo. O sea, el presupuesto que va a estar asignado también a veces no se conoce. Entonces, con esos tres tipos de casos nos podemos encontrar. Basado en eso, entonces, vamos a partir con el objetivo de esta clase, que es comprender que la dirección de proyecto o la gestión de proyecto se realiza a través de procesos describiendo al menos los 5 grupos de procesos y su vinculación con las áreas de conocimiento. Recordemos que los 5 grupos de procesos son los IPEC, que sería inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Esos son los 5 grupos de procesos, que no se les vaya olvidando porque son los que avanza, cualquier proyecto avanza en esa línea. Las áreas de conocimiento son las que vamos a ir viendo durante esta sesión, pero que después vamos a ir haciendo la bajada en cada una de las clases. Así que primero una vista de dron, así bien panorámica, bien rápida, porque el objetivo de esta clase no es profundizar en cada una de las áreas de conocimiento, sino que mostrarlas solamente. Avancé en la siguiente, que voy en la número 4, que es la administración. La administración de un proyecto. Aquí dice, es la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a una serie de actividades para cumplir con los requerimientos de los proyectos. Nótese que lo que acabo de señalar y está puesto en negrita es la base del PMBOK, que tiene que ver con entradas y salidas. Y las entradas estarían dadas por conocimientos, habilidades, lo que se requiere, herramientas y técnicas que estarían entrando por la parte superior del proceso, y la salida vendrían siendo los entregables. Entonces, para poder materializar cualquier entregable, necesito esto. Esto es lo que justamente estaba, de alguna manera, señalándoles en un correo que les envié o un mensaje respecto a qué capacidades técnicas tenemos nosotros para poder enfrentar algún proyecto, alguna iniciativa en la línea de lo que está ocurriendo hoy con relación al COVID, al coronavirus. Entonces podría ser una alternativa, una opción, una oportunidad para poder destacar respecto a poner al servicio nuestros conocimientos, habilidades, y a través de las herramientas y técnicas que vamos a entregar en esta asignatura, poder enfrentar un proyecto futuro de corto alcance. Involucra, por supuesto, la aplicación e integración de los procesos, y aquí están los procesos, nuevamente, la IPEC que les decía yo, pero claro, aquí me falla el monitoreo, pero entiéndase que el monitoreo está asociado al seguimiento o control, pero todo esto se entiende como control, ¿sí? Entonces ahí aparece el IPEC. I de inicio, P de planeación, E de ejecución, ahí voy con la IPE, viene la C ahora que sería el control, y la última que sería el cierre. Entonces, como sigla, o para poder recordar, el IPEC. En términos muy generales, al comienzo del proyecto, la probabilidad de finalizar exitosamente el proyecto es muy baja, y la razón es que hay mucha incertidumbre. O sea, al inicio de cualquier proyecto, cuando estoy partiendo con lo que es la administración, la probabilidad del éxito de finalizar exitosamente el proyecto es muy baja. En la medida que empieza a avanzar el proyecto, lo que decía anteriormente, avanza también o aumenta la probabilidad del éxito. Y esto se conoce como la Profe, elaboración progresiva, ¿sí? disculpe que lo moleste, que hay dos compañeros que están intentando meterse, pero no pueden. No sé si los tiene que aceptar. Ah, gracias. Sí. Esto de ingresar atrasado me complica. A partir de hoy, de esta clase,
los ingresos van a estar admitidos hasta las 8:15. De ahí en adelante tiene que partir viendo su clase diferida, que va a estar en YouTube, en el canal que ustedes ya conocen. ¿Ok? Ese va a ser el convenio de curso porque me complica el estar admitiendo gente que está llegando atrasada. Entonces, a partir de hoy, el cierre es hasta las 8:15. De las 8:15 en adelante ya no se admite más gente y pueden ver su clase diferida que va a estar más o menos en 2 días después de la clase. Esa es como la convención a partir de hoy. ¿Ok? Porque ahora ya no sé en qué parte quedé. Bueno, avanzamos entonces con lo que sigue. Bueno, ahí está justamente el IPEC que había comentado anteriormente. Aquí sí que tiene mucha más claridad: inicio, planificación, control, por eso está marcada la C, y lo que tiene que ver con ejecución y cierre. Ahí está la otra parte. Entonces ahí aparece un detalle: ¿qué tiene cada fase? El inicio, se define el proyecto o fase mediante la obtención de la autorización para comenzarlo. Esto es en la etapa en que estamos ahora nosotros, porque justamente estamos en la etapa recién de definir cuál va a ser el proyecto. No tenemos idea de qué se trata, no tenemos idea tampoco si va a estar autorizado. Autorizado se refiere a si cumple o no los requerimientos de lo que persigue esta asignatura como proyecto, porque los proyectos que veían metodología de investigación van por otra línea, no va por la línea de gestionar los proyectos. Por lo tanto, aquí el enfoque es distinto, por eso es que van a estar siempre supeditados a la autorización, en este caso mía, para poder dar curso a iniciar el proyecto en cada uno de estos procesos o etapas. Luego viene la etapa de planificación, en donde se hace el establecimiento del alcance, se definen los objetivos, se refinan también los objetivos, se define el curso de las acciones necesarias para alcanzar esos objetivos. Esta planificación al principio, insisto, es vaga, por lo que les decía justamente antes que ingresara la última persona respecto a la planificación progresiva. La planificación progresiva está relacionada con tener primero objetivos muy macro y luego en la medida que avanza el proyecto los empiezo a refinar y los empiezo a hacer más nítidos. Empiezo a tener mucho más claridad qué debo hacer o qué debe hacer el otro o cuál es la capacidad instalada que necesito para poder desarrollar el proyecto. Esta parte es más sencilla, que corresponde a la parte de ejecución, porque finalmente uno ejecuta lo que está planificado y va corrigiendo conforme a lo planificado. Y de esa manera entonces se define el plan. Luego viene el control y seguimiento. Esto va durante todo el proyecto, uno va siguiendo el proyecto. ¿Cómo lo sigue? Lo que hace es verificar que la planificación sea consistente con la ejecución. En otras palabras, por ejemplo, estaba planificada esta clase para hoy, lunes 13, y no se hizo, o se hizo tarde, o bueno, o lo que sea. De esa manera voy chequeando y voy verificando que lo que está planificado se esté haciendo basado en lo planificado. Si hay desviaciones, tengo posibilidades de corregir, y las corrijo ex post, o sea, una vez que ocurre la desviación, corrijo después. Esto me permite verificar, por ejemplo, dos situaciones. Una, en que estoy adelantado, o dos, que estoy atrasado. Esas son las dos situaciones. O que voy al día. O sea, efectivamente estoy cumpliendo con lo que planifiqué, así que estoy súper bien respecto a lo que había planificado. Y la última etapa, que no es menor, está asociada al cierre. Finalización formal y ordenada de todas las actividades del proyecto o fase. Por ejemplo, pongamos una situación particular en que usted trabaja, no sé, en una empresa dedicada a software relacionados con análisis de riesgo, como HACCP, entre otros. Y su jefe, por ejemplo, le pide que necesita un director de proyectos para ir actualizando la página en donde se están promoviendo estos software. Entonces la pregunta de fondo aquí es, ¿qué hace usted respecto a ese requerimiento? ¿Va a aceptar la oferta? ¿No acepta la oferta? ¿Qué haría? A ver si se entendió más o menos lo que estoy explicando respecto a esta situación de ejemplo. Estos son los estilos de preguntas que salen después en el control. Entonces, por eso es bueno que empecemos a entrenar el próximo control. Si alguien puede escuchar o responder, no sé. Repito nuevamente, usted está trabajando en una empresa de software, su jefe dice que necesita un director de proyecto
para que le actualice la página en donde están los software. Entonces, ¿cuál va a ser su respuesta respecto a esa solicitud o ese requerimiento de su jefe? ¿Alguien me escucha, no? Parece que no. ¿Aló? Sí, sí, escuchamos. Sí, No pero sabemos la se respuesta. escucha, profe. ¿Sí se escucha? Ya. Es que apareciera que tienen su icono, pero como que se van y cuando están atendiendo la clase, porque no escucho nada de respuesta respecto a mi pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se puede responder en este caso? ¿Aló? Bueno, entonces tendré que autorresponderme. En general, cuando un director de proyecto señala que quiere una actualización, quiere una modificación, quiere una mantención de un sistema o lo que sea, eso no es un proyecto. Un proyecto hay que entender que tiene inicio, que tiene fin, que pasa por todos estos procesos, fíjense, de inicio y tiene fin, igual que las películas. Todas las películas tienen un único fin. Eso es un proyecto. Por lo tanto, lo que está pidiendo este director o su jefe no se está refiriendo a un proyecto, se está refiriendo a una operación por la cual usted está siendo contratado. O sea, como prevencionista, usted va a tener un descriptor de cargo y es parte de lo que tiene que hacer. O sea, en ningún caso se trata de un proyecto. Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser declinar la oferta porque se trata de una operación. Es una modificación menor, no se trata de es una modificación menor de un producto que ya existe. Otra forma de identificar qué es o no un proyecto, si forma parte de su labor, si es parte de algo rutinario y que prácticamente no tiene fin porque fue para lo que fue contratado, por ejemplo, llevar el control de un sistema de gestión integrado, eso también es operación, salvo que usted le diga implemente este sistema de gestión y eso tiene un inicio y eso tiene un fin, eso ya sería un proyecto. Entonces, no sé si les quedó claro respecto a la diferencia, pero preguntas de ese estilo son las que vienen para este segundo control. Aquí aparecen las áreas del conocimiento. Si se dan cuenta, son muchas áreas. Lo más importante de esto es darse cuenta que los proyectos no son sencillos, no son simples, son complejos respecto a su planificación, ejecución, control y cierre. Nótese que en cada uno de las fases están las áreas de conocimiento que pueden ir aportando en cada una de estas fases. La pregunta que habitualmente se hace acá ¿es necesario pasar por todos estos grupos de proceso, por todos estos elementos que están acá? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en realidad va a depender de cada proyecto. Hay proyectos que eventualmente a lo mejor no se va a requerir adquisiciones porque tienen todo. Por lo tanto, el ítem 12, que sería la gestión de adquisiciones, no se consideraría, pero es un estudio caso a caso. O sea, cada uno de estos elementos hay que ir viéndolo proyecto por proyecto, y hay proyectos en que en definitiva no ocupan todas las áreas del conocimiento. Eh, voy a hacer otra consulta, ojalá que pudiese participar alguien respecto a esta segunda consulta que también es tipo test. Por ejemplo, pensemos que ahora trabaja una empresa relacionada con el equipamiento para el control de la somnolencia, una empresa que real que existe en Santiago, se utiliza para el control de la somnolencia. ¿Qué significa eso? No sé, pues gente que trabaja en transporte y que en la medida que está avanzando su recorrido empieza a tener sueño, y estos dispositivos lo que hacen es buscar sistemas de alerta que hacen que el trabajador, o en este caso el conductor, eh, pare, tome una pausa o pueda ser ruteado por el que está en la parte de control. Entonces, aquí su jefe le pide que, digamos, le comenta que desea expandir el negocio, este negocio respecto a lo que es la somnolencia, a otras partes del país, porque solamente están en Santiago, entonces necesita un director de proyecto. Y ahora nuevamente la pregunta es, ¿qué hace usted respecto a esa solicitud? Y primero, verificar si lo que está pidiendo su jefe realmente es o no un proyecto. O sea, la clave de este segundo control es darse cuenta si lo que me están solicitando es o no un proyecto. Buscar la diferencia entre proyecto, operación, o de proyecto o mantenimiento. Entonces,
serían, según ustedes, de lo que hemos estado avanzando, si aceptan o no la oferta o si realmente es o no un proyecto. ¿Alguien podrá responder ahora? Si es que se da un inicio y un fin con fecha, sería un proyecto, po. Aquí dice que ustedes le dicen que se expande el mercado y quiere abrirse a otras ciudades. O sea, quiere que usted vaya a abrir mercado. Abrir mercado significa que es un esfuerzo puntual y único. Usted no va a abrir mercado 2 veces, se abre el mercado una única vez y de ahí ya empieza a trabajar la otra persona. Entonces, basado en esa información, ¿acepta o no acepta? ¿Es o no proyecto? Según Sí. yo, sí es el proyecto. Correcto, es proyecto porque está abriendo mercado y como les digo, se abre una sola vez el mercado, es un esfuerzo único y efectivamente tiene una fecha término, no va a estar promoviendo el mercado de aquí en forma infinita y por lo tanto efectivamente cumple los requisitos, es un proyecto. Su respuesta debiese ser entonces que acepta la oferta porque se ve bastante atractivo que usted se haga cargo de este proyecto. Seguimos entonces. No sé si hasta el minuto hay alguna duda, consulta respecto al tema de materia, porque dijimos que lo que está asociado a controles y proyectos lo vemos al final de la clase. Bueno, sigo entonces. Este es el primer concepto de las áreas de conocimiento, la gestión de integración. La gestión de integración del proyecto incluye todos los procesos y las actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de la dirección de proyecto. Nótese que todo esto que aquí aparece está asociado a las áreas de conocimiento y su relación con los 5 grupos de proceso. Por eso es necesario tener un área que nos permita integrar todo, porque si no vamos a estar trabajando en bancos que no se conectan y eso nos va a hacer mucho daño. Entonces, para evitar que eso ocurra, aparece el concepto de la gestión de integración del proyecto. Integra cada uno de los elementos que aportan a la ejecución del proyecto. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, aquí está, actividades, define, combina, entre otros. Esta fase de integración es vital para el proyecto, insisto, porque de lo contrario no se tiene claridad, por ejemplo, a lo mejor de cuándo cierra el proyecto. Y el que integra tiene la posibilidad de articular lo que es la comunicación en el proyecto, por ejemplo. Sigo. Aquí está la gestión del alcance del proyecto, y este incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y solo el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. Ojalá que esto pudiesen tomar nota, destacarlo, porque a veces uno se pierde cuando adquiere un proyecto o adquiere el compromiso de llevar a cabo un proyecto y se contamina con cosas que no forman parte del proyecto. Por eso es súper importante cuando inicien un proyecto definir en conjunto con la contraparte el alcance del proyecto. Y eso significa lo que incluye, pero también lo que no incluye. O sea, si estamos a cargo de, por ejemplo, la evaluación de riesgos asociados a un proceso de descarga de carbón, por ejemplo, es el proceso de descarga de carbón y no el proceso de descarga de clínker o de algún mineral de cobre o de ácido sulfúrico. Nótese que usted fue contratado para la evaluación de riesgo de descarga de carbón. Ese es el alcance. Si llega a aparecer dentro del proceso, en cuanto al proyecto, aparecen elementos asociados al ácido sulfúrico que son interesantes, forman parte de un hallazgo, está súper bien, pero no forma parte de su proyecto. O, por ejemplo, empieza usted a hacer un análisis de riesgos desde el punto de vista de la seguridad, para eso fue contratado, para la seguridad del análisis de riesgo, y usted comienza a ver que hay elementos asociados a salud ocupacional, que por supuesto son interesantes de levantar, pero usted no está siendo contratado para el tema de salud ocupacional. Está definido en el alcance que esto es solamente para seguridad. No sé si se va entendiendo el concepto, porque de repente uno se empieza a involucrar y empieza a ver cosas interesantes y empieza a perder el norte. Y perder el norte en un proyecto le puede pasar la cuenta en que no va a cumplir el plazo, que no se va a ajustar a presupuesto y que por supuesto no va a atender al alcance por el cual fue contratado. Entonces, como que finalmente usted comienza
a perder la atención en lo importante empieza a perder la atención para lo que fue contratado y empieza a poner más atención para lo que es parte de su interés. Así que eso es un poco el mensaje del concepto del alcance del proyecto. Alcance también define los plazos. Los plazos, ¿cuánto dura? Pongamos una situación específica. Supongamos que usted está ahora en una reunión de seguimiento con el director que está a cargo del proyecto y le comenta que la fase de su etapa, de la que usted está a cargo, ha finalizado porque ya, no sé, llegó el deadline, llegó el plazo final y por eso es que su fase ha concluido. Entonces, ¿cuál vendría siendo ¿cómo se dice? ¿Cuál vendría siendo su reacción frente a esa aseveración que hizo ese director de proyecto? ¿Quién le responde a ese director de proyecto cuando le dice que su fase ya terminó porque se cumplió el plazo? Entonces, esa es la pregunta. No sé si alguien pudiese responder o que tiene alguna idea respecto a eso. En otras palabras, lo que se está preguntando es que el proyecto termina cuando se cumple el plazo. Eso es un poco la situación que se está simulando en esa pregunta. ¿Alguien O sea, puede...? es que a veces, como usted dijo, el plazo se puede, o sea, uno dice tal fecha, pero igual se puede alargar. Entonces yo creo Muy que bien. termina cuando el cierre está concluido, o sea, se terminó esa etapa y no por la fecha. Muy bien, o sea, si pensamos, perfecto, si pensamos, por ejemplo, en los trabajos de título, si fuese por eso, la gran mayoría ya estaría titulado porque basta con que se cumpla el plazo y ya el trabajo está terminado, y no es así. Un proyecto se aprueba en la medida que tiene completado y aprobado sus entregables en términos de calidad. Eso es clave. O sea, si no se cumple y si no se aprueban los entregables, el proyecto no se da por finalizado. Así que no está vinculado o linkeado a la fecha. O sea, basta con que se cumpla la fecha y termine el proyecto. No. Un proyecto se da por finalizado en la medida que esté bien completado y estén aprobados todos sus entregables. Nótese, entregable, por eso es importante esta parte del alcance. El entregable está en función exclusiva también del alcance. Recuerden lo que les comenté anteriormente de este análisis de riesgo con el foco puesto en la seguridad. El alcance está asociado en seguridad. Usted levanté temas de salud ocupacional que no se requerían. Por lo tanto, eso no está ni siquiera para aprobar, ni que sea completado porque no había sido solicitado. Entonces, el alcance en ese sentido ayuda mucho para definir cuáles son los requerimientos, requisitos de los entregables. Y los entregables son justamente lo que persigue el proyecto. ¿Cuáles son los requerimientos por lo cual se levantó el proyecto? Ok, sigo entonces con la etapa gestión del tiempo del proyecto. Incluye, esta es la parte ya del tiempo. Si se dan cuenta, hemos pasado por la anterior, bien como estoy moviendo las slides, supongo, ¿no? ¿No está pegado en sus computadores? Porque estoy en gestión del alcance, que es una de las primeras restricciones, y la segunda, que es gestión del tiempo. Voy ahora en la slide número 9, ¿sí? Sí, está bien. Ya, muchas gracias. En la número 9. Entonces, esta corresponde al tiempo y lo que estábamos hablando recién, al plazo. Este es el famoso deadline o el plazo a cumplir. A propósito de control, en el control también hay una pregunta, que olvidé señalarlo, pero forma parte del estándar también del ingeniero que debiera dominar más o menos el inglés. Al menos una siempre va a aparecer en inglés de las preguntas, para que no les sorprenda. Bueno, a algunos seguramente les sorprendió, pero el estándar de esta clase, que al menos una de las preguntas va a salir en inglés. La gestión del tiempo del proyecto entonces incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. Ojalá ajustarse al tiempo. Y eso tiene que ver con, ojalá, cumplir los plazos. ¿Cómo me aseguro cumplir los plazos? Bueno, que lo planificado se ajuste mucho a lo ejecutado. Cuando hay diferencias, significa que yo puedo predecir con bastante holgura, con bastante acierto, que no se va a cumplir el plazo. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del análisis de riesgo en descarga de carbón, para hacer un análisis de riesgo en una descarga de carbón en un puerto,
se requiere que los buques estén atracados en el puerto. Por lo tanto, si no hay buque atracado en el puerto, no hay posibilidad de hacer análisis de riesgo de ninguna especie. Por lo tanto, voy a estar supeditado a cuando el barco esté disponible en el muelle. Ocurre que en nuestro litoral siempre hay situaciones en donde no se permite tener atraques de buques en el muelle. Uno, las marejadas, que no son tantas, y lo otro es el viento, que sí es bastante. Por lo tanto, se deben cumplir varias condiciones para que el buque esté disponible. Por lo tanto, en este caso, que estoy mencionando recién, poder planificar se hace cuesta arriba, porque uno puede planificar, vamos a tener el primer día de análisis de riesgo el día 13 de abril, pero el día 12 recibe una llamada, o incluso el mismo día 13 le pueden decir, sabe que no fue posible, o sea, no se logró que pudiese atracar el buque, por lo tanto vamos a tener que postergar, y hasta nuevo aviso, porque no tenemos claridad cuándo la marejada va a terminar, o cuándo se van a dar las condiciones para que eso ocurra. Entonces, el tiempo a veces no está dentro de nuestras manos poder planificarlo con tanta exactitud, porque depende a veces de situaciones climáticas como esta que le estoy comentando. Por eso hay que poner especial atención de cómo ir corrigiendo estas desviaciones para ir ajustándose al plazo. En términos generales, cuando uno trabaja como director de proyecto, los tiempos es un tema clave que tiene que manejar. Cómo ajustarse al plazo. Y ajustar al plazo significa chicotear los caracoles cuando alguien anda bastante lento, o que no está entregando lo que se le pidió, o no se están cumpliendo los requisitos, o no se está cumpliendo el alcance de acuerdo al tiempo que estaba previsto. Por lo tanto, el elemento tiempo es uno de los conceptos, o en realidad elementos que debe controlar de forma diaria o constante el director de proyecto. Vamos a ver más adelante, pero ya me puedo adelantar ya que estoy viendo el tema del tiempo, que hay distintos tipos de organizaciones. Y una de las organizaciones están las organizaciones matriciales, organizaciones funcionales, proyectizadas, por ejemplo, las vamos a ver más adelante, pero un poco para adelantar. En una organización de tipo matricial, el director de proyecto ahí tiene el control del presupuesto. Y eso le da cierto poder, porque de él depende contratar o incluso desvincular a alguien que no está cumpliendo sus requerimientos. Y eso permite entonces lograr este control del tiempo a través, por ejemplo, del presupuesto. Como de mí depende este personal, si no me está cumpliendo perfectamente, yo puedo desvincular, y con eso, por supuesto, genero presión para poder cumplir con los plazos. Por ejemplo, es un ejemplo un poco extremo, pero permite que se pueda ir cumpliendo los plazos. Eso no ocurre en una organización funcional. Porque en una organización funcional como la nuestra, como la universidad es una organización funcional, donde está el rector, están los vicerrectores, luego están los directores de departamento, jefes de carrera, profe. Esa es como la pirámide. Por lo tanto, cuando se implementa un proyecto en la universidad, uno habla de directores de proyecto o coordinadores de proyecto, por ejemplo, donde ese director tiene poca autoridad, porque no tiene una autoridad formal, no es director de proyecto, perdón, no es director de departamento, no es jefe de carrera, sino que es alguien que se le asignó una misión de un proyecto X, por lo tanto no tiene tanto peso porque no está en la orgánica, en ninguna parte. Si yo empiezo a buscar dónde está este personaje en la orgánica, no existe, por lo tanto no tiene piso. Por lo tanto, ahí tiene poco peso ese director, salvo que le den algún presupuesto, pero habitualmente en lo funcional los directores no vienen con presupuesto de la mano, sino que van a depender de los directores funcionales. Eso un poco como claridad respecto a la gestión del tiempo. Gestión de los costos. Los costos incluyen los procesos implicados en la planificación, estimación, preparación de presupuesto, por ejemplo, el control de los costos para el proyecto que pueda ser completado dentro del presupuesto aprobado. Costos es otra de las restricciones. Cuando se habla de restricciones en el PM Book, son tres, que las ya he comentado, incluso salió en el primer control:
costos, alcance y tiempo. Esas son las 3 restricciones, la triple restricción de cualquier proyecto. Por lo tanto, es fundamental poder estimar bien los costos. Y la estimación de los costos va a estar en función de lo que planifico. Entonces, voy a tener una actividad, por ejemplo, ir a medir ruido. Esa actividad de medir ruido, que está planificada por la etapa anterior, de ahora debo costear. ¿Cuánto me cuesta ir a medir? Lo primero es conseguirse el equipo. Si el equipo no lo tengo, voy a tener que comprar. Y ahí me entra el tema de gestión de adquisiciones. ¿Compro el equipo o lo arriendo? Si es un proyecto puntual, seguramente va a convenir a lo mejor arrendar. Pero si es un proyecto que me da la impresión que nos vamos a dedicar a esto, entonces a lo mejor la opción de compra va a ser mejor bienvenida. Una vez que ya tengo claro de cómo voy a articular el equipo, lo compro o lo arriendo, debo ver la parte logística. ¿Qué persona va a operar este equipo? Seguramente va a tener que ser un higienista, voy a tener que contratar a un higienista para que haga esas mediciones y que él mismo se haga cargo también de la generación del informe. Entonces ahí ya tengo al menos 2 elementos que hay que costear. A eso se está refiriendo con que los costos hay que planificarlos o hay que obtenerlos desde la planificación. Se estiman los presupuestos porque son estimaciones. Generalmente yo puedo cotizar hoy día un equipo a 20 UF y luego puede que suba no la UF, porque la UF va subiendo todos los días, ese precio se va a ir modificando, pero puede que incluso suba el precio y pase de 20 UF a 25 UF. Eso podría ocurrir. Por lo tanto, estas son estimaciones, de acuerdo a un tiempo T sub 0, en donde después yo aplico el proyecto que es T sub 1, en donde las condiciones eventualmente podrían variar, por eso se habla de estimación. Y el control de los costos tiene que ver con lo que se aprobó. Se aprobó, por ejemplo, 100 UF para este proyecto, y yo tengo que ir viendo cómo voy con relación al consumo de esas 100 UF. Si yo tenía previsto a la mitad del proyecto tener por lo menos no más del 30 UF consumidas y llevo 35, significa que estoy pasado. O sea, estoy pasado en 5 UF. Tengo que hacer algo para poder recuperar, porque si no me voy a pasar del presupuesto. Y al revés, que puede ocurrir que tengo previsto gastar 30 UF y llevo recién 20, eso se traduce en un valor ganado, que seguramente voy a poder ocuparlo más adelante o derechamente dejarlo como ahorro para el proyecto, para próximos proyectos. Los factores que entonces, para cerrar esto, porque ya pasamos lo que es restricciones, porque de alguna manera pasamos las restricciones, dije que eran 3. Los factores que limitan las opciones del equipo de gestión de proyecto cualquiera, los equipos de ustedes, son las restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Lo repito nuevamente: el tiempo, el alcance, los costos o recursos. ¿Sí? Eso vendrían siendo las 3 restricciones que limitan a cualquier equipo de proyecto. Gestión de la calidad. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, consulta respecto a lo que estamos viendo. Gestión de la calidad. Bien. La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos para determinar la política, los objetivos y las responsabilidades relacionadas de la calidad. Entonces, la calidad también la vamos a ver como un área de conocimiento. Está basada en el cumplimiento de los requerimientos. O sea, una silla, por ejemplo, en la que ustedes están sentados, pueden decir la silla es mala o buena. Eso es una observación más bien de un juicio de valor que derechamente es subjetiva. Distinto a que yo diga, esta silla cumple el estándar ISO 9001, por lo tanto, eso tampoco me asegura que sea buena o mala, porque nuevamente entramos al concepto de la percepción de la calidad percibida. Lo que estamos buscando aquí en esta calidad del proyecto es el cumplimiento de los requisitos, el cumplimiento de los requerimientos. O sea, si volvemos nuevamente al ejemplo del análisis de riesgo en descarga de carbón, que se haga cargo de lo que fue contratado, que es la seguridad en la descarga de carbón. Si llegan con cosas de salud ocupacional, diría perfectamente que no cumple requisitos porque se pide de seguridad, no salud ocupacional. Por lo tanto, sería un criterio de no aceptación, porque el entregable que está completado se hizo en función de la salud ocupacional y no de la seguridad. Si, por ejemplo,
alguien de algún equipo de los que está acá, o que a lo mejor justo en esta clase no estuvo, vio, no, tampoco quiso ver la clase diferida, y supongamos que sigue haciendo su proyecto de investigación, y llegamos al final de esta primera etapa, del primer entregable, seguramente mi respuesta va a ser no aceptada. ¿Por qué? La razón es que se focalizó en un proyecto de investigación que no es lo que estamos viendo acá, que es gestión de proyectos, que es distinto a un proyecto de investigación. Uno puede decir, oye, pero es que lo entregué, sí, pero no de acuerdo a los requisitos que están establecidos para el proyecto. El ejemplo del análisis de riesgo en descarga de carbón, puesto el foco en seguridad, y usted entrega lo mismo, pero en términos de salud ocupacional, no aceptado porque no cumplen los requisitos o no cumplen los requerimientos establecidos del proyecto en las bases, que es seguridad y no salud ocupacional. Entonces, importante, súper importante, la definición de los requerimientos de aceptación, porque están en función de la calidad del proyecto, en que si el proyecto se define como bueno o malo, si cumple o no los requerimientos o requisitos. En términos generales, eso es lo que nosotros vamos a observar, o vamos a avanzar en lo que es la gestión de la calidad. Gestión de recursos humanos. Bueno, no todos los proyectos requieren contratación de personas, pero la gran mayoría sí, y esto, a eso se refiere, gestión de recursos humanos, qué personas necesito para poner en marcha el proyecto. Y esto incluye procesos que se organizan, dirigen los miembros del equipo del proyecto, el equipo del proyecto, que está compuesto por las personas a quienes se han asignado roles y responsabilidades para concluir el proyecto. Por lo tanto, cada persona en el equipo tiene su rol. Y esto sí esperaría que ustedes lo cumpliesen a rajatabla, que cada uno tenga su rol, cada uno haga su trabajo, cada uno le asigne un rol, que lo cumpla, sobre todo ahora que estamos trabajando todos a distancia, el teletrabajo es fundamental, una buena asignación de los trabajos que va a tener cada uno. De esa manera vamos a poder equiparar el cargo, equiparar la carga asociada al equipo, o en realidad asociada al proyecto. La gestión del recurso humano, o la adquisición de recursos humanos, desde lo que les hablé anteriormente, los tipos de organizaciones que existen, son tres. La funcional, organización funcional, la organización proyectizada y la organización matricial. La organización funcional es la que es piramidal. La universidad tiene organización funcional. La matricial, ahí hay un estilo en el que la gran mayoría asume roles de dirección de proyecto. Y la proyectizada, es el extremo a la piramidal, es todo proyecto. Y ahí el que la lleva es el director de proyecto, porque tiene mucha visibilidad y tiene mucho poder, porque está basada en proyectos. Así que cada uno ahí tiene mucho poder porque tiene presupuesto, tiene todo. Entonces, basado en esas premisas, en esas definiciones que acabo de dar, ¿dónde creen ustedes que será más difícil poder adquirir recursos humanos? ¿En qué tipo de organización será más difícil la gestión de los recursos humanos? ¿En una organización de tipo funcional, en una organización matricial o en una organización proyectizada? Escucho a alguien que pueda contestar. No hay nadie en este curso. Wow. A ver, de los que están aquí, a lo mejor voy a pillar a uno que se fue al baño. ¿La segunda, profe? ¿La segunda cuál es? Repito nuevamente. Es Matricial parece que. la matricial. Son tres tipos: la funcional, matricial y la proyectizada. Esos son los tres tipos de organización. Entonces mi pregunta es, ¿dónde será más difícil gestionar los recursos humanos? ¿Dónde será más difícil contratar? ¿Dónde será más difícil asignar roles, asignar responsabilidades? En la que ya están todos asignados. ¿Cuál es esa? Está la No me funcional. equivoco, era la primera que usted mencionó. La funcional. Efectivamente, muy bien. La universidad es un ejemplo. La universidad a veces plantea muchos proyectos de investigación donde hay un director de investigación, pero que su peso específico es bajísimo. Pesa menos que un paquete de cabritas, vulgarmente se dice así, pero es cierto, porque
está la responsabilidad o está la relación contractual que uno tiene como profe con la universidad, que en específico es, por ejemplo, hacer clase, y está este otro proyecto de investigación que es paralelo. Entonces, frente a una clase, el profe tiene responsabilidad primero que todo de asistir a su clase. Por lo tanto, si me fijan en una reunión el día lunes, lo primero que hago es tratar de postergarla o decir que ese día yo no puedo. Y eso ya le empieza a hacer daño al proyecto porque el otro profe tampoco puede un día martes y el otro tampoco un día miércoles. Entonces, finalmente, esto empieza a mermar la gestión del recurso humano. No digo que el proyecto sea malo, sino que se empieza a hacer más difícil la gestión de recursos humanos porque ya cada uno tiene sus roles y responsabilidades por los cuales fue contratado. Y este proyecto es un adicional, es un bonus track, es algo que está por la motivación que tiene ese profe por hacer ese proyecto de investigación, pero que a veces incluso no viene con un incentivo económico, sino que es por amor al arte y porque les gusta nomás. Entonces, por eso es que se hace súper complejo la gestión de recursos humanos en una organización de tipo funcional. Ojalá que hayan tomado nota de eso respecto a la gestión de recursos humanos. Bueno, sigo entonces con la etapa de gestión de las comunicaciones del proyecto. Incluye los procesos requeridos para asegurar la generación, la recopilación, distribución, el almacenamiento, recuperación y disposición final, oportuna y Profe, apropiada. disculpe, ¿Sí? tengo una duda. En la gestión de recursos humanos, entonces, la proyectizada sería la más fácil. Sí, sí, porque ahí se tiene que alinear sí o sí. Si no, se va. Si no le gusta, se va. Porque el que tiene el poder ahí es el director del proyecto. Y él es el que la lleva. ¿Él por qué? Porque él tiene el presupuesto entre sus manos, tiene la asignación de un presupuesto, tiene también asignado recursos humanos y de él depende el recurso humano. Y él define cuáles van a ser los roles y responsabilidades del recurso humano que se le fue asignado para ese proyecto. Porque ese sí fue contratado para el proyecto. Esa es una persona que fue contratada exclusivamente para ese proyecto. Por lo tanto, ahí es fácil gestionar el recurso humano. Fácil, comillas, porque el recurso humano en general es complejo. Todos nosotros, los seres humanos, somos complejos en general. Pero dice que se es fácil porque de él depende la asignación de la reunión. La reunión es el lunes a las 8. Yo no puedo decir que tengo clase, no, porque usted fue contratado para este proyecto. Así que deje de hacer la clase y vaya a esta reunión. ¿Se entiende, no? Porque yo fui contratado para el proyecto. Es distinto en la funcional, que yo tengo ya mi responsabilidad y me piden que yo participe en el proyecto, por lo tanto se tienen que ajustar a mi agenda. Aquí es al revés. La agenda la pone el director y uno se alinea con los requerimientos del director. No sé si queda más claro, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, en la gestión de comunicaciones es vital porque hay que mantener comunicado el proyecto y al equipo. Y eso significa generar información, recopilar, distribuir la información, almacenarla, es súper importante en cómo almaceno la información para poder llegar rápidamente a la información. Recuperar, no sé, algo de esto hicimos nosotros sin saberlo en lo que es el portafolio, que fue complicado para algunas personas, pero el portafolio es justamente un sistema de almacenamiento. Y este sistema de almacenamiento me permite acceder rápidamente a la información y me permite, en la medida que esté bien ordenado. Si yo no tengo, por ejemplo, si no tenía todos los papers con los números y no tenía todos los nombres, va a ser difícil empezar a bucear dónde está el paper relacionado con la exposición a radiación UV que se hizo en Polonia. Voy a tener que empezar a pinchar cada uno de los documentos para saber dónde está. Entonces, ¿cómo evito todo eso? Un orden en cuanto al almacenamiento. Por ejemplo, con numerales y con nombres. Porque esto va a estar asociado a la recuperación. ¿Cómo recupero esa información si es que no tengo claridad de cómo la ordené? Por eso es importante hacerse el hábito de estas buenas prácticas respecto al almacenamiento de información, cómo recuperar la información, y su disposición final está asociada principalmente a cómo la voy a disponer una vez que se cierre el proyecto. Bueno, por eso se habla aquí de que la información además sea oportuna y apropiada para el proyecto. O sea, que yo comunique en la medida que vaya teniendo claridad respecto al avance del proyecto. Los informáticos definen la información como aquel conjunto de datos que permite reducir la incertidumbre.
Esa es una definición clásica que nos ayuda a entender el concepto, porque a veces tengo un conjunto de datos y no tengo idea para qué me sirven, pero lo que busca es que este conjunto de datos, puesto el foco de atención en algo, nos permita reducir la incertidumbre respecto a ese algo. Eso es información. Conjunto de datos que permite reducir la información. Cuando partimos, por ejemplo, el tema de las clases, no había mucha información respecto a cómo íbamos a partir las clases. Ya, iba a ser en forma no presencial, ya, eso estaba claro, pero ¿cómo? Algunos dijeron, bueno, podemos hacerlo a través de cápsulas de YouTube, y después dijeron, no, es que no fue bienvenido. Entonces, si se dan cuenta, empezaron a aparecer cada vez más datos. Hay una plataforma que se llama Zoom, hay otra que se llama Skype, y bueno, aparecieron varias opciones hasta que finalmente con ese conjunto de datos se logró definir la forma en que se iba a iniciar esto, y por supuesto se transformó en información. El conjunto de datos permitió reducir la incertidumbre que había respecto al cómo partir las clases con relación a esto que estamos ahora haciendo. Avanzo entonces con el de gestión de comunicaciones, gestión de los riesgos. Aquí yo no me voy a desgastar tanto en esto porque es parte de lo que nosotros estudiamos, así que de alguna manera por ese lado tenemos ventaja respecto a los que hacen este curso de gestión de proyectos, porque ellos hay que explicarles un poquito el concepto, qué es lo que es el riesgo. En esta parte la vamos a obviar porque ya lo han visto en varias asignaturas. Entonces, simplemente señalar que todos los proyectos tienen sus riesgos y hay que planificar, identificar y analizar los riesgos. Nótese que sí es importante señalar que hay una diferencia entre conceptual y bien conceptual respecto a lo que nosotros entendemos por el análisis de riesgo. Aquí hablan de identificar riesgos. Esta es la única vez que a mí me van a escuchar hablar de identificar riesgos, porque eso lo hace el estándar del PMBOK, y yo, siendo disciplinado respecto a quien lo declara, lo acepto porque es parte del estándar del PMBOK. Ellos no hablan de identificar peligros, sino que hablan de identificar los riesgos. Y es una norma también a la que se alinea la norma, la ISO 31001, la ISO 12500, que también habla sobre identificar riesgos. Entonces, basado en eso, aquí sí vamos a poder hablar de identificar riesgos, porque se identifica en función del proyecto. Así que los riesgos ahora van a estar asociados al proyecto, y por supuesto que van a tener una probabilidad de que ocurran, y van a tener también una consecuencia si se llegan a desencadenar estos riesgos. Por eso es importante tener entonces un control de los riesgos de un proyecto. Por ejemplo, podría ocurrir que este proyecto que estamos viendo sobre medición de ruido en algún lugar en particular, uno de los riesgos es que el equipo no se pueda conseguir, y si no se puede conseguir el equipo es que el proyecto ya finalmente capotó. O sea, no hay posibilidad de llevarlo a cabo porque el proyecto es medición de ruido. Si no tengo el equipo, murió el proyecto, no hay posibilidad. Por eso es que los proyectos que ustedes van a hacer ahora tienen que ser aterrizados y tienen que tener Profe, cumplirse. ¿Sí? se escucha mal. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Decía entonces que los proyectos deben ser capaces de identificar estos riesgos, porque en definitiva puede ocurrir que no se hagan por no haber identificado a tiempo estos riesgos. En términos muy generales, decía yo que el riesgo más importante en los proyectos se da al principio, porque hay mucha incertidumbre, hay mucha claridad de cómo se va a avanzar. Por otro lado, cuando hablamos de temas de presupuesto, la mayor parte tanto del plazo y del presupuesto se gastan en la ejecución del proyecto. Cuando uno pregunta entonces, claro, hay un riesgo alto al principio, ese riesgo va disminuyendo, pero ahora la pregunta es, ¿dónde se produce mayor consumo del presupuesto? Que también está en función del riesgo. Eso ocurre en la ejecución del proyecto. Cuando se ejecuta el proyecto es donde se compran materiales, se contratan personas, etc. Por eso es que eso ocurre en esa parte del proyecto, en la ejecución. Avancemos entonces con gestión de adquisiciones. La gestión de adquisiciones, ya lo había comentado pero ahora ya aparece con mayor claridad. Incluye los procesos de compra,
adquisición de productos, servicios, resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. Entonces, todo aquello que se requiera para hacer el proyecto y que no forma parte del equipo, se sale a buscar. ¿A dónde? Al mercado. Por eso hay que gestionar esas adquisiciones. Y ahí lo que nosotros vamos a ver en esta clase, en la clase de gestión de adquisiciones, que viene bastante más adelante, el tomar la decisión si comprar, si hacerlo uno mismo, si arrendar o transferirlo, que lo haga un tercero. Hay varias opciones, pero eso tiene que ver con la gestión de adquisiciones. ¿Cómo me hago cargo de esta parte, de esta actividad? Si la hago con personal propio, con equipo externo, o compro o arriendo. Esas son más o menos las preguntas que hay que resolver al momento de hacerse cargo de la gestión de adquisiciones. Gestión de los interesados, también conocidos como los stakeholders. Los stakeholders corresponden a todos los procesos necesarios para asegurar que las partes interesadas, que serían los stakeholders, sean considerados en el proyecto. Y eso significa la comunidad vecina, la competencia incluso, los proveedores, los colaboradores, todos ellos son partes interesadas. Y esos deberían ser considerados en el proyecto. ¿En qué etapas? En la etapa de identificación de las partes interesadas, la planificación de las partes interesadas, qué voy a hacer con ellos, o cuál va a ser su rol dentro del proyecto, y por supuesto el control. No debería ocurrir que yo solamente me acerque a la comunidad al inicio del proyecto y después no vaya controlando, no vaya haciendo seguimiento. La idea es que vaya siempre informando a la comunidad el estado de avance del proyecto para evitar conflictos sociales o de cualquier tipo. Eso más o menos en términos generales lo que es la gestión de las partes interesadas. Luego viene el estándar del IDEF 0. El IDEF 0 corresponde al estándar del PMBOK. Es lo que se mapea el proceso cualquier proyecto. Si se dan cuenta, no sé si lo vimos esto, me parece que sí, en proceso, en ciencia del peligro parece que lo vimos, no sé, pero si no lo vimos es el tiempo de adquirirlo, que tiene que ver con mapear procesos. ¿Cómo se mapean procesos de servicio? Porque este es un servicio, es un proyecto, es a través del estándar del IDEF 0. Por el lado izquierdo vamos a encontrar siempre las entradas, por el lado derecho vamos a encontrar las salidas, por el lado de abajo hacia arriba, las herramientas que yo voy a utilizar del PMBOK para transformar estas entradas en estos entregables o salidas. Y en la parte superior voy a tener las normas que me van a regular la transformación de estas entradas en este tipo de entregables o salidas. Aquí aparecen técnicas y herramientas, o sea, técnicas, normas que me permiten transformar esta entrada en salida. Por ejemplo, aquí está el plan de gestión del proyecto y como salida tengo el presupuesto, la gestión del presupuesto. ¿Qué herramientas utilizo? Un software de gestión de proyecto que podría ser el MS Project, por ejemplo. Estas son herramientas para ir calculando el valor ganado del avance del proyecto. Y aquí están el desempeño o las métricas con las que yo voy a estar midiendo las salidas. Análisis de varianza, entre otros. Entonces, cada uno de estos cuadros, si se dan cuenta, no sé, recuerden que habían del orden de 49 cuerpos de conocimiento. Aquí solamente se puso como ejemplo el 7.3. Cada uno de esos elementos tiene entradas, salidas, técnicas y herramientas. Nótese que las entradas se entiende lo que yo necesito para transformarlo en una salida. Lo que está acá abajo son herramientas del PMBOK y lo que está arriba son técnicas, normas, son el estándar que yo voy a utilizar para transformar esta entrada en salida. Por ejemplo, si estamos pensando en este análisis de riesgo en descarga de carbón, el proyecto está ahí, es el plan de proyecto, está el acta de constitución, y el resultado final sería el análisis de riesgo ejecutado. Ellas vendrían siendo el informe de análisis de riesgo. ¿Con qué técnicas? Técnicas de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Esas son las técnicas que voy a utilizar. ¿Y qué herramientas? Herramientas de gestión de proyectos, que están asociadas a lo que estamos viendo ahora. A eso se refiere entonces estas herramientas
Y estas técnicas, estas son de la especialidad y esto es de gestión de proyectos. Bien. Aquí aparece nuevamente una visión de alto nivel respecto a un proyecto basado en el PMBOK. Y fíjense, aquí está el sponsor o el que patrocina, la empresa, la organización, el cliente, la parte interesada, proveedores. Estas son partes interesadas. Aquí está el cuerpo de conocimiento del PMBOK. Y aquí finalmente estarían los resultados finales que vendría siendo el entregable del proyecto en definitiva. Esta es la visión global también, pero ahora desde el punto de vista de los grupos de procesos. Si se recuerdan el IPEC, ahí está en detalle: inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Todo proyecto pasa por estos 5 grupos de procesos, no necesariamente por los cuerpos de conocimiento, pero sí por los 5. Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, el enunciado del proyecto, el curso de negocio, el caso de negocio. El caso de negocio es la iniciativa que se supone que se va a desarrollar como proyecto, y el contrato por el cual se va a llevar a cargo el proyecto. El acta de constitución, hay un estándar para lograr eso, y entra el proceso de planificación. Aquí fíjense, aparece lo que decía de gestión de comunicación, de adquisiciones, hacer o comprar. O sea, decido, lo hago yo, o lo externalizo y lo compro. Criterio de selección de proveedores, entre otros. Pasa la etapa de ejecución, y ahí ya empiezo a generar los primeros entregables. Aparecen las solicitudes de cambio, que no se ajusta a presupuesto, o no se ajusta a plazo, por lo tanto debo hacer cambios. Porque lo estoy viendo con los rendimientos que tengo de cada uno de los entregables. Eso lo hago en función del seguimiento. Hay informes, métricas de control, no sé si de calidad, pero control de proyectos, que me permiten ir haciendo cambios. Hasta que llego a la etapa final, que corresponde al cierre, en alguna parte que aquí no la veo, pero deberían estar las lecciones aprendidas. Y una vez que se finaliza el proyecto, debo buscar qué cosa salió bien, qué cosa salió mal, para que no se vuelva a ocurrir en futuros proyectos, o para replicarlas y que sí se vuelvan a desarrollar las cosas que sí funcionaron bien en el proyecto. Aquí está la forma en que se articula el PMBOK. El PMBOK trabaja con este concepto. Portafolio. Portafolio es distinto a lo que veíamos en metodología de investigación, porque acá se está refiriendo que el portafolio es un conjunto de programas, son 2 o 3, 1 o 2 programas, y un programa puede tener 1 o 2 proyectos. Y a su vez un proyecto puede tener subproyectos. Y aquí hablamos de un director de programa, un director de proyecto, un director de subproyecto. Los proyectos que, por ejemplo, vimos desde el punto de vista de gestión, no de lo que tiene que ver con investigación, pero volviendo a la asignatura de metodología de investigación, lo que nosotros vimos en la asignatura fueron proyectos todos distintos. Y esta era la asignatura de metodología de la investigación, que tenía más de un proyecto. Entonces, metodología de investigación podría ser un programa que tiene varios proyectos de investigación. Y a su vez podría tener otra asignatura con otros proyectos de investigación o proyectos de otra línea. Y el que está a cargo de esa asignatura vendría siendo el director de programa, porque está atendiendo no solamente a un proyecto, sino que a varios proyectos. En términos de negocios, hay programas que se dedican justamente a tener más de un proyecto. Por ejemplo, una inmobiliaria. Una inmobiliaria puede tener un proyecto en San Felipe como que tiene un proyecto en Santiago. Esos son proyectos distintos, pero la inmobiliaria tiene la gestión de al menos esos 2 proyectos. Portafolio, vámonos más arriba. Esta asociación puede tener lo que es inmobiliaria, y además puede tener otro tipo de proyecto que está asociado a la generación de plantas de residuos. Fíjense, son 2 cosas totalmente distintas. Por lo tanto, aquí tiene proyectos distintos de edificación mobiliaria, y aquí plantas de residuos en distintos lugares. Por lo tanto, son programas distintos que tributan a un portafolio o un bien superior. A eso se refiere entonces el tema de portafolio, programa, proyecto. O sea, aquí portafolio es un conjunto de programas, un programa es un conjunto de proyectos, y un proyecto puede tener más de subproyectos. Todo eso está en dirección de proyecto. Como estándar del PMBOK, uno puede llegar a ser director de proyecto, PMP, o director de programas, o director de oficina. Entonces, a eso se refiere ese estándar.
Resumen de lo que hemos conversado, que va a ser útil para el desarrollo del proyecto. Recordar que cuando se hacen consultas en el test sobre las restricciones son 3: tiempo, costo, alcance, o también se habla de costos de recursos, puede ser considerado también. Y aquí está, por otro lado, algo que se fue incorporando en nuevas versiones, que también se conocen como restricciones. Claro, que si yo acepto, por ejemplo, afecto el presupuesto, obviamente le va a hacer daño a la calidad del proyecto. O al revés, si hago cambios en los plazos, puede que afecte la satisfacción del cliente. A eso se refiere esta nueva forma de ver las restricciones. Pero nótese que si hay preguntas en test, están siempre referidas a la triple restricción. Esto es un valor agregado de que efectivamente cuando yo altero uno de estos voy a hacerle daño a estas que aquí aparecen, por ejemplo, calidad, al riesgo y la satisfacción del cliente, que son las 3 nuevas que aparecen. ¿Dónde queda aquí? Aquí tenemos los tipos de organización, que estas yo ya se las dejo más bien para que ustedes las revisen, porque no vale la pena estar escribiéndolas o describiéndolas, porque ya de alguna manera las expliqué en forma de ejemplos. Así que se las dejo para que las revisen, las diferencias que existen en las estructuras de tipo de organización: la funcional, la matricial y la proyectizada. Y ahí podemos ver qué nivel de autoridad tiene el director de proyecto en cada una de las fases. Ahí está la organización funcional, lo que explicaba, cuáles son las dificultades que tiene este tipo de organización para gestionar proyectos, en términos de que exista un director de proyecto y se le asignó un proyecto. Ahí el que la lleva es el director funcional. Y el director de proyecto o el coordinador no pesa mucho, la verdad, no tiene mucho peso. Tiene que empezar a echar mano a sus habilidades blandas para poder convencer a las personas que lo ayuden en este proyecto, porque en definitiva no tiene un peso formal o un cargo formal. La organización proyectizada es todo lo contrario. Ahí el que la lleva es el director de proyecto, porque el director de proyecto en definitiva es el que tiene el control del presupuesto, tiene el control de todo. Así que por eso mismo se considera que la mayoría de los que están empleados trabajan en proyectos. Y ahí los directores de proyectos tienen mucha autoridad y mucha visibilidad. En el anterior, los funcionales, en la funcional o bueno, incluso en la matricial débil, los directores tienen poca autoridad formal, lo que se traduce en dificultades para conseguir recursos. Aquí también ocurre algo parecido, pero mucho más fuerte en la funcional. Ahí sí que es muy difícil gestionar recursos humanos para el director o para el que está a cargo del proyecto. Esta es la equilibrada que uno espera que se dé, pero se da poco, ahí para que le echen un vistazo. Aquí está la fuerte, el extremo opuesto, en donde el director de proyecto es el que ronca y el que tiene el sartén por el mango. En este tipo de, un poco volver atrás, quisiese volver en algo importante, que aquí, en la matricial débil, el director de proyecto aquí recibe el nombre de esta parte es clave aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Me van siguiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Esta parte de abajo, extremo superior izquierdo, derecho, que es Sí. este director, el nombre, y hablan de coordinador proyecto, ¿cómo se llama? Coordinador de proyecto. Eso es. Entonces, hay una pregunta del test en donde se dice, bueno, ¿y dónde se llama al director de proyecto, coordinador de proyecto? En una organización de tipo de organización matricial. Ahí se conoce al director de proyecto como coordinador de proyecto. Ese es el nombre que recibe, coordinador de proyecto, en una matricial. Aquí ya entonces hemos llegado prácticamente al fin de la clase. Creo que es lo que tenían visto para hoy. Déjenme echar un vistazo si hay alguna pregunta que no haya sido factible mostrar. Creo que hay una que se me fue y se las voy a mostrar ahora, que tiene que ver con el global.
¿sí? Con la visión de los grupos de proceso que podría estar aquí. En el cierre, aquí la puedo explicar. Los procesos del grupo de cierre, aquí parece que no están, pero por eso se los digo y se los declaro. Los procesos que están aquí debería ser cerrar el contrato y cerrar el proyecto fase. Esos son los grupos que están en el cierre. Cerrar contrato y cerrar el proyecto, que son cosas distintas. Cerrar el proyecto es distinto que cerrar el contrato. Cerrar el proyecto está asociado al cumplimiento de los entregables y el cerrar el contrato está asociado al pago en función de los entregables que se han declarado ya entregados. Esas son las dudas, o en realidad ¿Cuál era, profesor? Cerrar contrato y. cerrar contrato, y el otro es cerrar proyecto o fase. Cerrar proyecto o fase. Eso para que los tomen nota para el proyecto. Bueno, aquí voy a hacer entonces el fin de poner pausa. O no sé si lo hice bien.